Saludos amigos de En la Mañana por Teleimpacto. Nelson Encarnación, un servidor Manuel Jiménez, agradecen su sintonía. Así es que como siempre aquí vamos a compartir con ustedes los hechos de mayor interés que están ocurriendo en el mundo, pero también en la República Dominicana. Buenos días, Nelson. Buenos días, Manuel. Buenos días, amables televidentes. Aquí estamos. Viernes. Es viernes. Sí, ¿y qué Hoy, fecha? hoy es viernes. Hoy es viernes. Sí. Radio Guarachita, ¿no te acuerdas? Hoy es viernes. Bueno, aquí estamos entonces para, como dijo Manuel, para compartir los hechos más importantes de este país y del resto del mundo durante las últimas horas, que son muchos, importantes y que forman parte de nuestro contenido. Así que, gracias. Sí, sin pasar por alto, Nelson, que hoy es 24 de abril. Se conmemoran hoy dos fechas realmente que están en el calendario nacional como dos fechas trágicas por un lado, pero igualmente en el caso de 1965, el inicio del estallido bélico de la Revolución de Abril de 1965, que tuvo un objetivo concreto. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Sí. Después de compartir con ustedes el informe del tiempo para que ustedes vean cómo estará el clima durante las próximas 24 a 72 horas, como dice el Indomet, y si puede planificar su fin de semana acorde con lo que se está pronosticando, bueno, usted lo podría planificar y si decide quedarse en casa para prevenir cualquier evento anormal, igualmente es prudente. Dice el Indomet que el sistema frontal ha entrado en un proceso de gradual disipación sobre el país. Parte de su estructura nubosa produce lluvias débiles a moderadas sobre Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillá, María Trinidad Sánchez. Además, el viento del sureste apertura nubes pasajeras, dejando chubascos en poblados de Barahona, Azua, Peravia y en otras del litoral caribeño. Para la tarde, la masa de aire del territorio dominicano seguirá húmeda e inestable a causa de la vaguada y al cambio de viento que girará al sur-sureste. En consecuencia, se pronostican lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias de Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Espaillá, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Montecristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña, las cuales perdurarán en la noche, pero culminando antes de la medianoche. El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet está alertando, colocando en alerta y aviso meteorológico un total de, tenemos aquí 7 más 9, son 16, más 4, 20 provincias está colocando en alerta, entre ellas San Cristóbal, Santiago, Montecristi, Elías Piña, San José, Puerto Plata, Valverde, Espaillá, Duarte, Hermanas Mirabal, San Juan y La Vega. Hay 20 provincias en condiciones de alerta. Y Nelson, en el día de ayer llovió torrencialmente en parte del sur y la costa norte, en la costa atlántica del país, donde incluso ayer Puerto Plata estuvo en alerta roja. El mapa que ofreció el Centro de Operaciones de Emergencia se veía claramente que Puerto Plata estaba marcado en rojo. Creo que es la segunda o la tercera vez en el curso de las dos últimas semanas que Puerto Plata se coloca en rojo. Se está informando de que la crecida del arroyo Parra en San José de Ocoa y del río Unijica en Puerto Plata, debido a estas fuertes lluvias en ambas provincias, han dejado incomunicadas por vías terrestres varias localidades en esas demarcaciones. Incluso se dice que residentes de Boca de Parra, por donde cruza el arroyo, dijeron que tuvieron que amanecer tras quedar atrapados a bordo de un vehículo desde las 5 de la tarde de ayer. Uy. Tuvieron que amanecer a bordo de un vehículo porque no pudieron cruzar hasta sus comunidades. En el caso de los Altos de la Boca, en el municipio de Los Hidalgos de Puerto Plata, ellos hacen un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes debido a que se encuentran totalmente
incomunicados por la crecida del río Unijica. Esa es la situación, al menos se informan de comunidades incomunicadas en esas dos provincias del país, pero para el día de hoy vamos a esperar que las lluvias no sean tan torrenciales como está pronosticando meteorología, así es que nada, vamos a esperar el tiempo. Bueno, el caso de Puerto Plata hace bastante tiempo, digamos un par de años, quizás más, en que Puerto Plata se mantiene en constante emergencia porque tiene un nivel de lluvia bastante intenso y fuerte, y entonces ha generado una vulnerabilidad en el terreno que cualquier lluvia afecta a esa demarcación. No sabemos a qué se debe ese nivel de lluvia tan elevado, que hay constantemente provincias, comunidades inundadas, comunidades en comunicación, se desprenden las vías, los puentes, los balenes, etcétera, etcétera. Y el caso de San José de Ocoa es que Bueno, y ahí hubo un problema con la carretera que comunica desde la carretera Sánchez hasta Ocoa. sí, es que Puerto Plata tiene ese nivel de pluviometría muy elevado, y entonces San José es que su topografía es bastante accidentada y genera desbordamientos fáciles, porque las lluvias que se generan allá arriba en la montaña bajan torrencialmente, ya sea por ríos o los arroyos, y provoca permanentemente. En San José hay problemas con las vías de comunicación. Han hecho carreteras muy buenas, sin embargo la lluvia se la lleva. Bueno, precisamente la semana pasada el Ministerio de Obras Públicas tuvo que intervenir ese tramo carretero que va desde la carretera Sánchez hasta Ocoa, porque hubo un tramo que colapsó, se deslizó y causó daños muy severos. Yo creo que incluso el tránsito estuvo interrumpido hasta Ocoa durante un par de días debido a esta situación. Pero eso es lo que nos trae la lluvia. En unos casos esperamos la lluvia para que nos ayude con la agricultura, con el abastecimiento de agua a través de los sistemas de acueductos, generación eléctrica, pero las lluvias, aunque se dice que pagan sus daños, realmente causan daños. A veces tardan para pagar los daños. Sí, Una factura que se queda ahí pendiente. Pero al fin y al cabo lo pagan. Mira, Nelson, hoy se cumple 61 años del estallido bélico de abril de 1965, que tuvo como objetivo el restablecimiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que había sido truncado un 25 de septiembre del año de 1963 por un golpe de Estado cívico-militar. Este movimiento rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento bélico entre lo que se llamó el sector constitucionalista, liderado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y lo que se llamó los guardias de San Isidro, que en ese momento encabezaba el general o coronel. En ese momento era coronel. Coronel Elías Wessing y Wessing. Eso, como le dije, fue escalando porque había un sector militar que había sido cómplice del golpe de Estado contra Juan Bosch, que no estaba de acuerdo con el restablecimiento de la Constitución de 1963, se sublevó y eso originó ese enfrentamiento entre ese sector militar y el sector militar de San Isidro, de la base aérea de San Isidro. Hubo batallas emblemáticas, como fue aquella batalla del puente Juan Pablo Duarte, que definió el conflicto, porque obviamente ahí el sector constitucionalista salió ganancioso. Ahí hay una foto de un tanque de guerra que fue incautado precisamente durante esa batalla que se celebró en el puente Duarte. Ya posteriormente, el 28 de abril de 1900... Y le pusieron pueblo. Exactamente. Era el tanque del pueblo. Sí, ya posteriormente, el 28 de abril de 1965, se produce el desembarco de 42,000 marines de los Estados Unidos, que vino precisamente en función de paz, esa paz entre comillas, autorizado por una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA. Estados Unidos lideró esa intervención, la Segunda Armada,
que protagonizaba en República Dominicana, y ese hecho ya transformó, ese conflicto bélico lo transformó en lo que algunos historiadores ya lo llaman una guerra patria porque se convirtió en un enfrentamiento entre las tropas interventoras y el sector constitucionalista, que se redujo a lo que se conoce como Ciudad Nueva. Ahí se redujo la participación, hubo un ataque de esa fuerza norteamericana, me parece que el 14 y el 15 de junio, si no me equivoco, Julio. No, cuando murió el, Fue un enfrentamiento de 2 días. el coronel Fernández Domínguez. No, porque el coronel Fernández Domínguez muere, él llega al país y inmediatamente Fernández Domínguez fue uno de los planificadores iniciales del movimiento. Fue el líder. Fue el líder inicial del movimiento. Lo que pasa es que cuando estalla él estaba exiliado en Puerto Rico. Pero Fernández Domínguez, Elio Capozzi, que fue entrenador de los Hombres Rana, y Juan Miguel Román mueren en el frustrado asalto al Palacio Nacional. Sí, eso fue antes del desembarco. Sí, que fue antes del desembarco sí, el 28 de abril. Fue el 27 de abril. Sí, algunos historiadores de ese hecho contemporáneo dicen que Camaño le recomendó a Fernández Domínguez que no llevara a cabo esa acción, que era riesgosa. Era un suicidio. Pero en ese tiempo esos eran militares realmente de pelo en pecho, como se dice. Y entonces emprendieron esa acción y fallecieron los 3 ahí en un golpe fuerte para la revolución, porque eran, Elio Capozzi era un italiano que había sido traído por Trujillo aquí para crear y entrenar el cuerpo de hombres ranas, que dirigió Manuel Ramón Montes Arache, y realmente fue un golpe. Pero yo me refiero a un enfrentamiento que hubo entre las tropas de los Estados Unidos, que establecieron un cordón medio a medio a la ciudad, y los constitucionalistas, que me parece que fue 14 y 15 de junio o 15 y 16 de junio. Sí, no recuerdo perfectamente. Fue en junio. Sí, fue en junio. No recuerdo la fecha bien, pero fue en junio. Yo sé que fue en junio. Ese fue un Ahí está Elio Capozzi, exactamente. el que está a la derecha, con el uniforme rameado. El uniforme rameado. Y ese es Amaury. Y el otro, no, ese no es Amaury. No. Ese es Juan Miguel Román. Ah, bueno, ese es Juan Miguel Román, que era del 14 de junio. Que era dirigente, había sustituido a Manolo Tavares cuando lo asesinaron en la montaña. Entonces, ahí murió él, Elio Capozzi, el coronel Fernández Domínguez y Euclides Morillo. La calle donde está la Corporación del Acueducto de la capital lleva el nombre por Euclides Morillo, que también era otro dirigente revolucionario que se vistieron, todos se vistieron de combatientes, y ahí en ese asalto que fue un suicidio, fallecieron ellos. Sí. Y otros más, pero los más renombrados fueron ellos. Bueno, solamente queríamos recordar esa fecha patriótica de abril del 65, pero hubo otro acontecimiento también en 1984. Usted tiene más detalles que yo sobre eso, así que, aunque yo como periodista viví también éramos periodistas combatientes en ese momento, y nos tocó estar en escenarios. Estuvo básicamente en el Palacio Nacional, donde era el centro del poder para combatir aquella poblada, y yo desde la redacción del Nacional cubriendo la vertiente política de esa poblada, contactando a los líderes fundamentales, el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, etcétera, etcétera, el liderazgo político del país, que tenía cada uno su versión de los hechos, pero estuvimos ahí como protagonistas desde el ala periodística, y ese fue un acontecimiento estremecedor, que no fue el día más cruento, no fue precisamente el 24, sino el 25, cuando la poblada comienza como un incidente aislado. Pensábamos que era aislado en la parte alta de la ciudad,
Pero de repente, ya al mediodía, ya 10, 11 de la mañana, se había cubierto toda la capital y otras partes del país de incidentes gravísimos. Y entonces, pasado el mediodía, el liderazgo político se reúne con el presidente Salvador Jorge Blanco en el Palacio Nacional. Y yo recuerdo que, excepto este acontecimiento histórico que estamos recordando, del 24 de abril, que comenzó como una guerra civil, son enfrentamientos entre bandos internos, eso es una guerra civil. Ahora, Sí. cuando llega el 28, entonces ahí ya se transfiere de guerra civil, pasa a ser, como tú señalabas, y lo refieren los historiadores, a una guerra patria, o sea, un bando nacional que defiende la soberanía frente a un interventor. En ese caso, llegan el liderazgo político al Palacio Nacional, y yo decía que, excepto en la guerra, nunca se habían visto incidentes frente al Palacio. Frente al Palacio Nacional, estaban quemando bombas. Sí, yo recuerdo. Tú estabas ahí, tú tienes más detalles porque tú Sí, estabas en ese momento. yo recuerdo que yo, además de cubrir el Palacio para el periódico Hoy, tenía un picoteo con mi amigo Rafael Corporán de los Santos, y entonces le hacía reportes del Palacio para Noticiario Popular, Sí. del cual tú fuiste director de Sí. ese medio. Y recuerdo que en una ocasión yo me informa, había un sector que le llamaban la cucaracha, que estaba en la Doctor Delgado, casi frente al Palacio Nacional, Sí, ahí, exacto. frente, ¿cómo que se llamaba? Bueno, donde está la ¿Dónde está la Biblioteca República República Dominicana? Dominicana. Sí. Ahí había un sector, de ahí salió gente a incendiar gomas. Y yo recuerdo que hice una transmisión para Radio Popular diciendo que a media cuadra del Palacio Nacional ya se veía el humo de los neumáticos incendiados por gente que salía a la calle a protestar. Yo no sé si eso tuvo alguna relación, pero recuerdo que horas después me llamaron de Radio Popular a decir que la emisora había sido sacada del aire. Sí, la sacaron del aire, porque Radio Popular tenía una marcha, marcial, Eh, en la cual, cuando presentaban los boletines, sí, yo recuerdo. eran Sí. con unos tambores. Entonces, las autoridades entendieron que esa forma de presentar los boletines, que se hicieron, los boletines eran cada media hora, pero se hicieron frecuentes porque a cada rato los reporteros que cubrían todo el país llamaban para dar cuenta de un incidente. Entonces presentaban eso con esa estridencia de los tambores y todas esas cosas. Y las autoridades entendieron que era una forma de incitar a la violencia y cerraron la emisora. Bueno, señores, en esa ocasión se habló de más de 100 muertos, pero todavía en el día de hoy no hay realmente una cifra exacta del número de fallecidos y heridos que esa poblada dejó en la República Dominicana. Yo sí recuerdo, Nelson, un reportaje del desaparecido vespertino Última Hora, donde llamaba la atención de que los ataúdes que habían en funeraria próximo a barrio de la periferia capital se habían acabado. Se agotaron. Se agotaron los ataúdes que tenían ahí de venta, se agotaron. Sí, porque fueron muchos. Y decía que entonces el liderazgo del PRD se reúne con el presidente y le dice que si no se está dando cuenta de lo que está pasando. Sí, bueno. Entonces ahí en la noche... Francisco Peña Gómez fue clave en eso. En la noche tiran la guardia a la calle, en la mañana del día 25, que reitero, fue el día más terrible, porque ahí fue que se produjo la matanza de verdad. Porque el 24 pensaba que era un incidente aislado, no, pero cuando se convierte en algo generalizado y el 25 amanece el país incendiado, entonces ahí lanzan la guardia a la calle, evidentemente que con intenciones de matar y produjeron una matanza que, como tú señalas, no hay cifras oficiales ni medianamente exactas de cuántos muertos hubo. Sí. Bueno, hay una anécdota no confirmada aún, ya para concluir con el tema,
de que a mí me ofrecieron esa versión, de que en algún momento el entonces presidente Salvador Jorge Blanco había trasladado su despacho presidencial desde la segunda planta a la tercera planta. Sí. Bueno, no sé por qué lo hizo, pero hay versiones. Por el fantasma de Trujillo, sí, supuestamente. Dice, bueno, en ese despacho se había suicidado el entonces presidente Antonio Guzmán. Sí. Él lo traslada a la tercera planta. Dicen algunos que en algún momento Atuey de Camps, que era ministro de la presidencia, secretario de la presidencia, llevó al presidente Jorge Blanco al balcón de su despacho y le enseñó parte de la ciudad donde el humo de las gomas incendiadas estaba ya nublando el firmamento. Mira lo que hay, le dijo él. Exactamente. Y entonces ahí, junto con, después de la reunión con el liderazgo político, es que se determina entonces lanzar la guardia a la calle. Sí. Esa es historia patria. Y la guardia cuando va a la calle no es a pedir cédula ni a pedir licencia. No, salieron a sofocar la rebelión, eso es evidente, más que evidente por las consecuencias que eso tuvo. Pero miren, vamos a entrar en otro conflicto un poco lejos de nosotros, sí, pero que nos, como hacemos cada mañana, pero que de alguna manera nos afecta indirecta y directamente también. Miren, señores, en el día de ayer, el presidente Donald Trump anunció, después de reuniones entre representantes de Israel y del Líbano, de que se extendía el cese al fuego por un periodo de 3 semanas. Este cese al fuego, muy frágil, por cierto, se acordó durante la segunda reunión que sostuvieron en Washington, repito, representantes de Israel y representantes del Líbano. El propio presidente Trump reconoce que será difícil el cumplimiento de este acuerdo porque, según sus palabras, regularmente Hezbollah viola este acuerdo. Fue lo que dijo el presidente Trump. Incluso dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar al gobierno del Líbano para hacer que se respete este alto al fuego que se ha dispuesto. Aquí ya hemos dicho que la demanda fundamental de Israel es que el gobierno libanés desarme a Hezbollah. Una tarea bastante compleja, bastante difícil, pero esa es la parte esencial, crucial que está proponiendo Israel. Pero ¿qué sucede? El presidente Trump decía en una rueda de prensa que celebró para anunciar que se extendía el cese al fuego en el Líbano por 3 semanas, decía que Hezbollah normalmente viola este acuerdo. Pues resulta que precisamente horas después de que se anunciara la extensión de este acuerdo, la Fuerza de Defensa de Israel lanzó un ataque contra lanzacohetes que dijeron había disparado varias veces desde el Líbano contra territorio israelí. Eso ocurrió, repito, pocas horas después de que se produjera la firma de este acuerdo que extiende el cese al fuego. Igualmente, lo que se respecta al Medio Oriente, concretamente al Estrecho de Hormuz, el presidente Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de su país disparar y matar, la agencia de prensa lo citan entre comillas, disparar y matar a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el Estrecho de Hormuz. Eso lo escribió Trump en su cuenta de red social, pero igualmente es citado por todas las agencias de prensa que cubren la Casa Blanca. He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y matar cualquier embarcación, por pequeña que sea, que esté poniendo minas en las aguas del Estrecho de Hormuz. Eso publicó el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Él dice también, el presidente Trump dice, que no tiene presión por terminar la guerra. Dice, yo no siento ningún tipo de presión. No me presiona esto, dice la guerra en Irán. Y oigan lo que dice. Estuvimos en Vietnam durante 18 años, no fueron 18, fueron 13. Estuvimos, no, él se escondió para no ir. Yo sé que eso te iba a llamar la atención. Oh, pues claro. Textualmente él lo dice como país. Estuvimos en Vietnam durante 18 años
estuvimos en Irak durante mucho tiempo, muchos años. No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos 4 años y medio, casi 5, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él cita esos ejemplos para decir que él no se siente presionado con el conflicto de Irán y que no tiene ningún interés de que la guerra termine mañana o termine pasado mañana. Pero los hechos lo contradicen porque precisamente ha sido Estados Unidos quien varias veces ha tenido la iniciativa de presentar iniciativas de diálogo, de conversación con Irán. Quien presentó la primera demanda o el primer pliego de demanda para iniciar conversaciones con Irán fue precisamente Estados Unidos, cuando anunció un pliego de 15 puntos que lo sometió a Irán para discutir un cese al fuego. Y ya ustedes conocen los ultimátum que ha dado el presidente Trump, 5 o 6 ultimátum ha dado el presidente Trump, que cuando están a punto de cumplirse, él busca una especie de bajadero, como se dice. Para dar otro ultimátum. Para dar otro ultimátum, y ya el último que se cumplía, lo que hizo fue que prorrogó el cese fuego sin fecha final, de manera indefinida. Lo que evidentemente, como nosotros hemos comentado aquí, la intención que tiene es de no seguir este conflicto. Ha dado más que demostraciones. Pero en lo que se refiere al estrecho de Hormuz, ya ayer hablábamos que Irán atacó 3 embarcaciones, retuvo a 2 de esas 3 embarcaciones. Estados Unidos ya en las últimas horas, primero intervino un buque cisterna de Irán, y ya en el día de ayer, igualmente la Marina o la Armada de los Estados Unidos está hablando de la intervención de otro buque iraní que dice que lo utiliza como La flota fantasma. Sí, la llamada flota fantasma esa para comercializar el petróleo iraní, y esa embarcación igualmente fue retenida por un barco de los Estados Unidos, que incluso tropas intervinieron ya en el interior de este navío. El hecho es de que no hay avance concreto en la posibilidad de que ambos bandos se reúnan nuevamente. Las demandas de los dos siguen inalterables. Estados Unidos reclama que se aperture el estrecho de Hormuz para el tránsito libre de embarcaciones. Irán exige a Estados Unidos que termine con el bloqueo a sus puertos y al estrecho de Hormuz. Y en eso está centrada las dos posiciones intransigentes que mantienen ambos bandos, y que hasta ahora Pakistán no ha logrado avanzar para ver si flexibilizan sus posiciones y se logra un acuerdo. Ese es el punto donde estamos, un punto muerto que sigue generando presiones en el mercado petrolero. Ya el petróleo, por ejemplo, Brent, que es el de referencia mundial, sobrepasa los $92 el barril. Igual el tipo West Texas, que es el que nosotros consumimos, está por los $90 el barril, bastante caro para nosotros, y recordamos que en el presupuesto nacional la proyección que se hizo fue de $64, $65 el barril, y entonces ya eso representa una presión presupuestaria para la República Dominicana. Pero lo que quería significar es que estamos hasta ahora en un punto muerto. No hay una luz al final del túnel que permita establecer que ambos bandos se van a sentar. En el medio de esto, para terminar, el ministro de Defensa de Israel decía ayer que solo espera la luz verde de Estados Unidos para reiniciar los ataques contra Irán. Así es. Comencemos por el Líbano. El cese del fuego en el Líbano no ha sido tal porque los enfrentamientos han continuado, no con la intensidad de las 2 semanas anteriores, pero han continuado precisamente con acusaciones de ambos bandos, tanto de Hamas como de... Digo Hezbollah. De Hezbollah como el gobierno de Israel, y también el gobierno del Líbano, de acusarse de que uno u otro han roto el cese del fuego. Ayer el presidente del Líbano, que en todos estos conflictos no ha hablado, ayer se pronunció de manera muy severa
las autoridades israelíes por la muerte de algunos periodistas, de varios periodistas. Dice el presidente libanés que ellos lo que han hecho es convertir a los periodistas en combatientes y eliminarlos para que no digan la verdad. Esa es una versión también que han dado algunas cadenas cuyos... Sí, ya, dos muertos, un periodista y una mujer Y una periodista, sí. que no son, no son combatientes, pero los israelíes lo consideran como parte de un enclave bélico dependiente de Hezbollah. Entonces, el pedido del gobierno israelí durante estas negociaciones en Washington es un pedido irrealizable, porque si el gobierno libanés hubiese tenido alguna posibilidad de neutralizar a Hezbollah, ya lo hubiera hecho, porque ese es un grupo que es probablemente más numeroso en términos de combatientes que el propio ejército libanés, y es que no tiene tanques, no tiene fuerza aérea, pero el Hezbollah, pero sí tiene cohetes. Ese es su arma, ese es su punto fuerte como grupo combatiente. Y el Líbano, como gobierno, como Estado libanés, no puede hacer absolutamente nada para neutralizar a esos grupos. Entonces, esa es una negociación que está sobre un cese al fuego mucho más frágil aún que el cese al fuego de Irán y Estados Unidos e Israel. Entonces, ya en Irán, ahí vemos un juego de quién puede ser primero. Irán reclama que se desbloquee la salida del estrecho y sus puertos para abrir el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos reclama que se desbloquee que se abra el estrecho para entonces ellos liberar la salida de esa vía marítima. Ahí hay una disputa entre a ver quién cede primero, y parecería que ambos tienen la fortaleza de la Marina de los Estados Unidos de bloquear esas vías marítimas, e Irán cerrar el estrecho de Hormuz, que a quien más afecta no es precisamente a Irán, porque hay una información que da cuenta de que en los últimos 3 días han salido alrededor de 50 buques petroleros de Irán que han burlado el bloqueo de la Marina. Cuando el presidente Trump dispone el bloqueo, dice que es no solo en esa zona, sino en cualquier lugar de las aguas internacionales que aparezca un buque iraní, va a ser intervenido. Sin embargo, no solo iraní, sino cualquier buque que cruce por el estrecho va a ser intervenido. Sin embargo, la navegación de esos buques, tanto de la llamada flota fantasma, que la denominan así porque son buques que supuestamente no tienen ninguna bandera, esos buques han seguido atravesando el bloqueo, han seguido evadiendo el bloqueo, con lo que significa que buque que sale del estrecho y llega a puerto seguro es un buque que significa, una mercancía que significa que Irán la vendió y la cobró, y esa siempre se ha dicho que es el arma fundamental de las Fuerzas Armadas iraníes, de controlar el estrecho, lucrarse de esa posesión de facto que tiene del estrecho de Hormuz, vender y cobrar por el paso de la vía marítima, y eso le financia la guerra. Decía ayer un vocero de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que incluye el ejército, lo que son los estamentos militares formales de un país, pero también incluye a la Guardia Revolucionaria. Decía ese militar
que este cese el fuego, que ya lleva 17 días, le ha permitido a ellos rearmar, fortalecer su capacidad de producción de drones y misiles. Y ese es un dato que no se puede pasar por alto, conociéndose la capacidad que ha demostrado Irán para atacar posiciones de sus enemigos o de los, excepto de Estados Unidos, porque solamente Bueno, las bases. sí, es cosa, bueno, igual posibilidad de rearme tiene Estados Unidos, que Claro. incluso en el día de ayer envió un nuevo portaavión a la zona del conflicto. Sí, pero quiero significar eso porque el presidente Trump, perdón, ha dicho en muchas oportunidades que la capacidad militar de Irán está o totalmente aniquilada o fuertemente diezmada. Entonces, hay un reporte de inteligencia que dice que Irán tiene 14 puntos distribuidos por la geografía nacional iraní, donde se fabrican drones y misiles. Puntos que no han sido localizados por la vía de la inteligencia satelital de los Estados Unidos y que han sido los puntos que más combate le han dado tanto a Israel como a las posesiones de los Estados Unidos y los aliados en el Golfo, particularmente las bases militares, que han sido atacados con una precisión y un movimiento furtivo que no ha permitido que Estados Unidos ni Israel hayan podido localizar precisamente dónde se encuentran esos lugares. Y ese es un dato relevante porque si el presidente Trump dice que no le preocupa la prolongación de la guerra, el tiempo de la guerra, poniendo como ejemplo los conflictos en los cuales Estados Unidos ha estado inmerso, que han durado mucho, no mencionó el de Afganistán, de donde salieron, como decimos en el campo, con la sábana por un canto. Eso no lo mencionó porque es una de las vergüenzas más formidables que ha pasado los Estados Unidos. Pero también los iraníes dicen que ellos están preparados para la guerra. Quien no está preparado para una prolongación de la guerra es el resto del mundo. Que estamos sufriendo la consecuencia de un conflicto en el cual no participamos, en el cual no iniciamos, en el cual no tenemos ninguna incidencia, pero sí recibimos la parte negativa con la afectación a la economía global. Entonces, tú también dices que el presidente dice, bueno, yo no estoy preocupado por la guerra, pero al mismo tiempo anda buscando una vía que no es el estrecho de Hormuz para terminar con la guerra. Sí. Mira, Nelson, lo que pasa es que cuando Rusia invade a Ucrania, hubo un efecto inmediato sobre la economía mundial, particularmente en términos de materia prima. Ambos países, tanto Rusia como Ucrania, son grandes productores de granos y entonces eso de alguna manera afectó la grasa comestible, los aceites, todo ese tipo de cosas, además de generar cierta tensión mundial. Pero el conflicto de Ucrania ya va para 5 años, tiene 5 años, y ya los efectos que produjo al inicio, de alguna manera se han ido disipando, y ya eso no se siente de manera tan concreta. La diferencia con este conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel es que una prolongación de un año, imagínense ustedes, de un año, tendría una afectación inmedible para la economía mundial. Sí. Cuando digo inmedible, porque uno no está en capacidad de prever cuáles son las consecuencias que esto tendría. En el día de ayer en Londres se reunieron representantes militares de 30 países, mayormente europeos, donde se estaba planificando de qué manera se podía lograr ya una apertura en el estrecho de Hormuz. Pero esos países descartan la vía militar.
Sí, eran militares, Eran militares, pero no quieren pelear. pero no quieren, exactamente, no quieren entrar en un conflicto con Irán para reabrir el estrecho. Entonces, el hecho de que se mantenga esta incertidumbre en torno a este estrecho y que la situación siga como ha estado hasta ahora y eso se prolongue, aún en el caso de que no se tire un tiro, aún en el caso de que no se tire un tiro, eso tiene una consecuencia sobre la economía mundial y sobre la economía de países como República Dominicana, que son netamente importadores de crudo, importadores de petróleo. Exactamente. Sí. Vamos a la pausa.